bien y de buenas. El día de hoy nos acompañan el doctor Julio Verdegué, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, el licenciado Leonel Cota Montaño, subsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural, la ingeniera María Luisa Albores, que es la directora general de Alimentación para el Bienestar, y Antonio Talamantes, director de operaciones de Liconza, y Bulmaro para cerrar con Suave Patria. Hoy vamos a hablar de soberanía y autosuficiencia alimentaria, que es el primer punto que ayer presentamos, de acelerar, de promover, de darle velocidad al Plan México para la economía y el bienestar de nuestro país. Y Julio Verdegué nos va a platicar primero cómo vamos a lograr aumentar la producción de maíz, de frijol, de arroz, y después, ¿quién va a hablar después? ¿Leonel? No, perdón, María Luisa. María Luisa. Antonio y el subsecretario. Antonio y Leonel. Nos van a platicar cómo vamos a lograr, porque es un plan que venimos desarrollando por meses, ubicación de pequeños productores para aumentar la producción, cómo aumentar la producción en el sureste, que es donde hay agua, en fin, son varios temas que hemos estado trabajando ya por meses y que hoy se presentan junto con el programa Cosechando Soberanía, que es un nuevo programa de bienestar. Adelante, Julio. Muchas gracias, Presidenta, con su permiso. Buenos días, compañeras, compañeros. El día de ayer, la Presidenta presentó el Plan México para fortalecer la economía y el bienestar. Como ella acaba de explicar, uno de los 18 puntos tiene que ver con aumentar la soberanía y la autosuficiencia alimentaria. Siguiente, por favor. ¿De qué se trata? Aumentar la soberanía y la autosuficiencia alimentaria tiene que ver con que seamos capaces en nuestro país de garantizar el derecho constitucional a la alimentación. Y eso tiene dos partes. En primer lugar, que las personas que nos dan de comer, como decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, coman primero, es decir, el bienestar de los pequeños y medianos productores del campo y también de la costa, porque esto también incluye pescadores. En segundo lugar, aumentar la producción de alimentos para el abasto nacional, con una fuerte prioridad al maíz blanco, el centro de nuestra alimentación, orgullo nacional, y el frijol. Siguiente. Las metas que nos ha planteado nuestra Presidenta son ambiciosas, pero son posibles de lograr porque vamos a hacer bien las cosas. Vamos a pasar a 25 millones de toneladas de maíz blanco en el 2030. Esto implica un 17% de aumento respecto a lo que tenemos hoy. Eso nos da mucha tranquilidad ya de que vamos a seguir siendo autosuficientes en maíz blanco. En frijol, donde éramos autosuficientes y lo perdimos, se trata de recuperar 100% de autosuficiencia, logrando 1.200.000 toneladas de producción nacional. En arroz, que realmente se nos desplomó en los últimos años de estos gobiernos neoliberales, pues se trata de llegar casi a la mitad de la demanda nacional, alcanzando 450.000 toneladas. Eso implica duplicar lo que hoy día se está produciendo. En leche, queremos aumentar en un 15% la producción nacional, llegar a 15.000 millones de litros. Muy importantes, y el maestro Antonio Talamantes lo va a explicar más, es que tenemos que aumentar la compra por Liconza, que es una empresa del Estado, de esta leche, para que
eso nos permita estabilizar los precios, porque esta leche se compra con precio de garantía, al igual que el maíz y el frijol. Pues ese aumento implica para Liconza incrementar en 89% su producción, va a ser su compra de leche. Adelante. Contamos con varios programas para lograr esto, pero estos son los 5 más importantes que vamos a detallar el día de hoy para ustedes. En primer lugar, un nuevo programa de la Cuarta Transformación de la Presidenta, que como ella ha dicho, hemos venido trabajando con mucho cuidado ya por un buen tiempo, cosechando soberanía, y que arranca hoy. Alimentación para el bienestar, Liconza y 2 programas del bienestar que son de la época del presidente Andrés Manuel, fertilizantes para el bienestar y producción para el bienestar. Adelante. Vamos este año a estar invirtiendo casi 54,000 millones de pesos en lograr estas metas. Y vamos a pasar a casi 84,000 millones al final del sexenio. Arrancamos apoyando, ya vamos a explicarles cómo, a 300,000 productores y productoras, pequeños y medianos. Ese es el enfoque. Y aumentaremos a 750,000 a lo largo del sexenio. No es en todos lados, como ya dijo la presidenta, se ha identificado exactamente dónde, en qué municipios están estos pequeños productores que pueden aumentar su producción para todas las mexicanas y los mexicanos. Adelante. Quiero enfatizar mucho el maíz y el frijol por la importancia central en nuestra alimentación. En el maíz somos ya autosuficientes, maíz blanco, porque hay que siempre separar. Se habla del maíz. Una cosa es nuestro maíz blanco, que ya constitucionalmente está protegido, no se siembran más transgénicos en México, y otra cosa el maíz amarillo que se usa para forraje. Aquí estamos hablando de lo que comemos nosotros, maíz blanco. El problema que tenemos es que mucho de este maíz se siembra en estados del norte y del noroeste, sobre todo, por ejemplo, Sinaloa, es muy importante. Y cada día estamos enfrentando una situación pues de un déficit de agua en estos estados por el cambio climático. Hay un programa de tecnificación de riego que nos va a permitir estabilizar también la producción en esos estados del norte y del noroeste. Pero el énfasis de este esfuerzo que lanzamos ahora es en los estados del sur y sureste. ¿Por qué? Porque hay agua, porque hay muy buenas tierras y sobre todo porque ahí está la gran mayoría de los pequeños y medianos productores de este país que nos pueden alimentar. Entonces, arrancamos, ¿no es cierto?, con un esfuerzo muy importante en Chiapas, Veracruz, Campeche, Oaxaca, Guerrero, Tabasco, Yucatán y Morelos. El resto del país lo seguiremos atendiendo, pero ahí está el gran esfuerzo. Siguiente. En materia de frijol, lo mismo. Sabemos exactamente dónde están los pequeños y medianos productores que pueden producir más. Ya este año ya tenemos avance. 3 estados que son muy importantes productores de frijol: Zacatecas, Durango y Nayarit. Pero a partir del próximo año expandimos este programa para abarcar Chiapas, Chihuahua, Puebla, Veracruz, San Luis Potosí y Guerrero. ¿Por qué se cayó la producción de frijol en México? Por varias razones, pero una muy importante es porque en la época de Fox y Calderón desmantelaron una empresa del Estado, ¿verdad?, que era la Pronace, que producía semillas. Dijo, no, eso lo va a hacer el mercado. Pues no pasó. Entonces, hoy día hemos perdido la semilla de calidad. La presidenta está a punto de firmar un decreto para crear productora de semillas del bienestar, Procebien. Va a estar en Zacatecas, en las antiguas instalaciones del Pronace, la rescatamos y con esta semilla de muy alta calidad vamos a impulsar fuerte la producción de frijol en los estados mencionados. Adelante. Un poco sobre este programa Cosechando Soberanía. Pues el objetivo es el mismo,
darles un apoyo integral a los pequeños y medianos productores que producen estos productos principales para la alimentación en todos los hogares de México. ¿Qué quiere decir integral? Que a cada uno de estos cientos de miles de productores les vamos a dar estos servicios. En primer lugar, apoyo a la comercialización de sus productos con agregación de valor. Ese es el gran problema. Los productores saben cómo producir. A la hora de vender es que llegan los intermediarios y se va todo su esfuerzo. Entonces, la presidenta nos ha insistido, hay que resolver los problemas de comercialización. En segundo lugar, importantísimo, créditos con seguros. Ahorita les explico más. Acompañamiento técnico agroecológico. Nuevas tecnologías, innovación. Y luego dos programas muy importantes con la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, un fuerte programa de reforzamiento de la investigación en favor de estos pequeños y medianos productores y también cuidar la sanidad animal y vegetal con Senacica. Y lo que ya dije, semillas de muy alta calidad a través de Procebien, productora de semillas del bienestar, la que sigue. El crédito. Esto es algo muy esperado y muy solicitado por los pequeños productores junto con la comercialización. Este programa ya está listo, está establecido y arrancamos. ¿En qué consiste? Crédito, pero no cualquier crédito, porque ahorita el crédito está en 18-20% de tasa de interés. Imposible para un pequeño o un mediano productor, simplemente imposible. Entonces este programa da el crédito, pero bajando por lo menos en 50% la tasa de interés. De tal manera que el pequeño productor o productora no va a pagar más de 9% en comparación con 18 o 20% que le cuesta hoy. Pero además, hoy en día el productor, la productora siembra y vienen las sequías, vienen las plagas y hay un gran riesgo. Entonces se trata de que junto con el crédito van a tener un seguro. Si pierden o cae su cosecha por cualquiera de estas razones, el seguro paga la deuda del crédito. Y finalmente, también hay mucha inestabilidad en los precios, más ahora con todo lo que está pasando. Entonces el productor siembra y realmente no sabe cuánto le van a pagar el día 3, 4 meses después o 5 meses que va a cosechar. Entonces hay un tipo de seguro especial que se llama coberturas. Es un seguro, no está para todos los productos, pero sí está, por ejemplo, para maíz, para café. Entonces, ¿qué hace ese seguro? Le garantiza al momento de sembrar, cuando pida su crédito, el productor va a tener ya con este seguro garantizado por lo menos un precio mínimo. Ya sabe a qué atenerse. ¿Sí? Entonces, ese es el nuevo programa de crédito Cosechando Soberanía, que lo estamos haciendo junto con el FIRA, que es un fideicomiso en el Banco de México. Adelante. Les voy a dar un ejemplo. Este es un ejemplo real. Estuvimos platicando con la señora María Izquierdo Vázquez. Ella es de Álvaro Obregón, en Michoacán. Ella es productora de leche. Tiene 45 años produciendo leche. Desde el 2014 le vende su leche a Liconza. Entonces esta señora nos dijo, yo quiero pedir 250,000 pesos de crédito al crédito Cosechando Soberanía. ¿Para qué? Pues quiere comprar más animales de buena calidad, quiere tener un programa de mejoramiento genético y alguna infraestructura, máquinas de ordeña y ese tipo de cosas. Entonces eso es lo que ella quiere, con eso puede aumentar su producción. Nunca ha tenido este crédito. Si fuera un crédito normal, la señora, además de devolver los 250,000 pesos, la señora Izquierdo tendría que pagar 96,500 pesos adicionales de la tasa de interés, del seguro, etc. Con este nuevo programa, por esos 250,000, ella solo va a tener que pagar 47,000 pesos. Se está ahorrando casi 50,000 pesos en el costo de su crédito con sus seguros. Eso es muy importante, porque pues eso equivale a más de 4,000 litros de producción de leche.
que ya se van a quedar en el bolsillo de la señora en lugar de tenérselos que pagar a un banco o una institución financiera. Ahora la compañera María Luisa Albores, directora general de Alimentación para el Bienestar, nos va a presentar lo que esta institución va a hacer para apoyar este programa. Muchas gracias. Con permiso, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. Con su permiso, Presidenta. Con su permiso, Secretario, y un gusto verlas y verlos y que nos puedan escuchar. Y también a quienes nos están viendo y también escuchando. Quisiéramos compartir que estamos haciendo ya en Alimentación para el Bienestar y que próximamente ya tendremos productos en nuestras tiendas. Inicio informándoles a todas y a todos cómo es que venimos haciendo la compra. Esta compra directa a pequeñas y pequeños productores y a cuántos les estamos nosotros comprando. En este planteamiento podemos ver en esta primera lámina que tenemos el caso del maíz. Maíz y frijol vienen de un programa conocido como Precios de Garantía que traía el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. En este sentido, nosotros retomamos este programa, pero tuvo a bien nuestra presidenta darnos una instrucción. Todo el tema que es la parte de operación, las compras directas, las lleva Alimentación para el Bienestar. Eso hace que nosotros tengamos actualmente 509 centros de acopio. Estos centros de acopio están en entidades federativas, en las localidades, en los municipios donde se producen estos benditos granos, maíz y frijol. Y con ello se pone un precio base que puede coadyuvar directamente a la pequeña y pequeño productor. Nosotros compramos estos granos y digo que tuvo a bien la presidenta darnos esta instrucción porque en el caso de Alimentación para el Bienestar, nuestros productos estrellas son estos benditos granos. Tenemos el lugar donde se vende más económico lo que es el maíz son en nuestras tiendas Bienestar, antes conocidas como tiendas Diconsa. Nosotros damos a 6 pesos el kilo de maíz, pero nuestros centros de acopio, ¿en cuánto los estamos adquiriendo? Los adquirimos también en 6 pesos el kilo. Entonces es ahí donde entra la empresa del Estado mexicano Alimentación para el Bienestar para colocar un precio base a pequeños productores, pero también coadyudar a las y los consumidores que menos tienen. Y comento esto porque ustedes bien saben que nuestras tiendas Bienestar están ubicadas en los lugares de mayor marginación o más alejadas. En este planteamiento a mí sí me gustaría recordar que el caso del maíz y frijol pues son nuestros componentes de la bendita dieta de la milpa. Quienes más consumimos maíz a través de las tortillas y también el frijol como en una dieta diaria, pues son en las zonas rurales, ¿no? Y es un gran alimento para nosotras y nosotros las y los mexicanos. En este planteamiento pues podemos ver cuánto hemos estado ya acopiando de maíz, pero nuestras metas prácticamente en este año es llegar a 1 millón de toneladas. El planteamiento es que este maíz que acopiamos, que compramos a pequeñas y pequeños productores, pues sean el maíz que directamente podamos estar ofertando en nuestras tiendas a las y los consumidores que llegan directamente a estas tiendas. Este año el precio, yo les comentaba, fue 6,000 la tonelada, 6 pesos el kilo. En el caso de frijol tiene un gran precio, 27 pesos el kilo, y esto es lo que quisiera compartirles. Como es tan excelente el precio, veníamos de un precio de 21,000 toneladas, 21,000 pesos la tonelada, y nuestra presidenta tuvo a bien subirlo a 27,000. En este planteamiento, por eso es que llevamos el acopio que hoy les presento, llevamos 83,000 toneladas acopiadas.
En este planteamiento pues tenemos frijol suficiente, por eso se hizo datos técnicos y nuestra presidenta nos instruyó para el 16 de diciembre que el frijol que teníamos en 35 pesos el kilo en nuestras tiendas, lo colocáramos en 30 pesos el kilo. Somos los que mejor damos el precio del frijol a nivel nacional, puesto directo al consumidor. Y el planteamiento es que siempre tengamos el inventario correcto de frijol para poder estar supliendo a nuestras tiendas y a las y los consumidores. El café es café, cacao y miel, son 3 productos que nuestra presidenta nos instruyó que pudiéramos entrar a la compra directa, pero recordarles, compañeras y compañeros, que el café y el cacao pues forma parte de productos que se incentivaron con el programa Sembrando Vida. Y actualmente pues el café y el cacao ya creció, son plantas que son sistemas agroforestales que ayudan a cuidar ambientalmente y afortunadamente ya hay producción de café y de cacao. ¿A quiénes estamos comprando de manera directa? A comunidades de aprendizaje campesino, en el caso del cacao, en el caso del café, también a pequeñas y pequeños productores, en Guerrero, en la montaña de Guerrero. ¿Y cuáles son los precios que estamos dando en el café? En el caso del café está en 75 pesos el kilo pergamino, en 65 el capulino natural, que son los normalmente como se entregan en la zona de Guerrero, y el robusta natural en 55 pesos. Muy buenos precios. Directamente centros de acopio puesto en las localidades donde se entregan los costales, se hace un buen peso y se hace toda la estructura como está la estructura de los programas bienestar. ¿Cuál es la estructura de los programas bienestar? Pago directo, pero en tarjetas bienestar. En el caso del cacao, tuvimos el gran honor que nuestra presidenta nos visitara en uno de los centros de acopio y ella de manera directa pudo ver cómo se está coayudando, apoyando directamente a pequeñas y pequeños productores que si nos entregaran el cacao, recordar que el cacao viene como una mazorca, se abre y vienen las semillas, que eso es lo que realmente consumimos, las semillas al igual que el café. En este caso del cacao trae siempre un mucílago, una baba. Entonces, si los productores lo vendieran directamente, 1 kilo de cacao en baba, se los pagarían en 30 o en 40 pesos el kilo. El planteamiento que hicimos en conjunto con el gobierno del estado de Tabasco, con el compañero Javier May, fue que se pudiera dar un valor agregado en el momento que se ocupa tecnología muy simple, muy sencilla, pero que requiere sus cuidados. ¿De qué estoy hablando? De que se pueda fermentar el grano, se fermenta en cajas de madera, después de fermentada pasa a secarse ese cacao y eso lleva más o menos entre 4 a 5 días hacer esto. Pero en este trabajo, para que tengan una idea, de 30 a 40 pesos que estaba el kilo de baba, nosotros logramos pagar en 220 el kilo de fermentado y seco. Y si fuera lavado y seco, 180 pesos el kilo de cacao. Un precio excelente y justo para las cacaoteras y cacaoteros del país. Y en el caso de la miel, estamos empezando, si se dan cuenta, pues con poca capacidad, porque resulta que las y los mexicanos consumimos muy poca miel. Creo que eso es parte también de lo que hará Alimentación para el Bienestar, el que podamos difundir la calidad de nuestros productos, pero una calidad nutrimental. En este planteamiento estamos ya trabajando directamente con compañeras, con un grupo de mujeres en la localidad de Chocholá y vamos a lograr ese acopio. Pasaríamos a
Eso es lo que planteamos nosotros, que podamos elevar también el consumo de miel y hacer algunos subproductos. ¿Qué subproductos que nos ha instruido nuestra presidenta? Algunos subproductos golosinas, pero buenas, como el caso de algunos caramelos, de gomitas, pero todo a partir de miel, ¿no? Entonces, en este planteamiento, esto es lo que nosotros estamos ya trabajando para que tengan una idea en cuánto estamos pagando la miel volumen, en 70 pesos el kilo, que es muy buen precio. Les llegan a pagar actualmente ahorita los compañeros en la localidad menos de 20 pesos el kilo, ¿no? Entonces, el planteamiento nuestro es comprar a granel y después, a través de la siguiente, por favor, esta es la apuesta, que construyamos nosotros esta infraestructura. ¿Para qué? Para transformar, dar valor agregado a estos granos y miel, pues provenientes de pequeñas y pequeños productores, pagándoles ese precio justo y con ello ofrecer una variedad de productos de excelente calidad que contribuyen al cuidado ambiental, como es el caso de los sistemas agroforestales, como cacautales, cafetales y la miel que hace posible la polinización. Y en el caso del maíz y frijol, pues contribuir a lograr la autosuficiencia alimentaria. Si podemos ver qué es lo que estamos planteando, por ahora nuestro producto está ya por salir, algunos a finales de abril, como el caso chocolate y miel, ya envasado. Pero el caso café, que será soluble, será para mayo. En este planteamiento, por ahora, lo que hicimos nosotros es mandar a maquilar, a facturar, a que nos hicieran la agroindustria de la transformación. Pero la instrucción clara de nuestra presidenta es que nosotros pudiéramos tener directamente como alimentación para el bienestar nuestras plantas de procesamiento. Hoy les presento lo que va a estar haciendo Alimentación para el Bienestar. Tendrá una planta envasadora y procesadora de miel planteada en Yucatán. En el caso de una planta procesadora de cacao, una chocolatera, que al menos saque los 3 productos que nosotros estamos colocando: chocolate de mesa, chocolate de barra golosina y chocolate en polvo, principalmente para la leche como bebida. Y el caso del café, una planta de café, pero que sea para café soluble. ¿Por qué nos metemos al tema de café soluble? Porque el 84% del gusto mexicano es café soluble. Entonces, en este planteamiento también estamos planteando una planta procesadora. Y en el caso del frijol, pues nos ha ido muy bien y afortunadamente en este planteamiento, pues ahora estamos planteando 2 plantas embolsadoras de frijol, una en Zacatecas, otra en Durango, directamente con el frijol que se está comprando directamente en territorio, un frijol que es nuevo, que inmediatamente se puede cocer, y entonces por eso lo estamos ya embolsando con marca propia. Y una planta procesadora para frijoles ya preparados, pueden ser frijoles solo cocidos o refritos, enlatados y pack. Y algo nuevo que nos da muchísimo gusto también anunciarlo es que tendremos 2 plantas procesadoras de harina de maíz. Una en Chiapas, en el sentido de que es un estado productor de pequeñas y pequeños productores, y que también es uno de los estados que se consume mucho en el sureste, lo que es tortilla en base de harina de maíz. Y lo que será otra planta en Puebla por el asunto de la distribución. Entonces, todo esto son 8 plantas que en esta administración de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, estamos dedicados a hacer y a trabajar para que Alimentación para el Bienestar pueda brindar estas plantas directamente al pueblo de México. La siguiente, por favor. Sí. Y en ese sentido, nada más comentarles cuáles son las acciones estratégicas. Pues con el crecimiento de 30,000 tiendas para 2030, el planteamiento es cubrir el 100% de los municipios. En las tiendas bienestar, la canasta básica tiene un precio por debajo del mercado, con un ahorro mínimo del 15% de las familias. Con el acopio se establece un precio base de referencia justo para las pequeñas y pequeños productores de maíz, frijol, cacao, café y miel, y con los procesos de transformación se contribuye a que las comunidades tengan acceso a alimentos de calidad a precios accesibles
y también fomentamos el consumo de productos de alto valor nutrimental. Sí me gustaría compartirles que nosotros nos llamamos alimentación para el bienestar. Entonces tenemos la obligación de generar productos sanos para llevar a la mesa de quienes van a comprar nuestros productos, porque no nos llamamos alimentación para el malestar. Y la estrategia y acciones contribuyen a consolidar Alimentación para el Bienestar como una institución del Estado mexicano en el abasto social del país. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Muy buenos días a todos. Me permito informar lo relativo a Liconza y aprovecho la ocasión para informar que estamos en un proceso de transformación para llamarse Leche para el Bienestar. Actualmente tenemos un padrón de beneficiarios de 6.3 millones de mexicanos, donde el 60% del padrón son mujeres, y para el 2030 tenemos una proyección de 10 millones de personas. En cuanto al número de productores, tenemos actualmente 2.914, 20% de ellos son mujeres, y tenemos una proyección para el 2030 de 5.000. En cuanto a litros acopiados, cerramos el año anterior captando 642 millones de litros, y para el año 2030 estaríamos comprando a pequeños y medianos productores un total de 1.300 millones de litros, es decir, más del doble de lo captado. En cuanto al programa de abasto social de leche, tiene dos componentes: leche en polvo fortificada adicionada con vitaminas y minerales. Nuestra meta de distribución para el año 2030 es de 454 millones de litros, y para el caso de la leche líquida de 800 millones de litros. Liconza tiene presencia en 2.190 municipios del país, lo que representa el 88%, y para el cierre de la administración estaríamos llegando a una cobertura del 100%. Liconza cuenta con 12.442 lecherías, 5.009 de ellas en convenio con las tiendas del bienestar, y para el año 2030 estaríamos cerrando con 20.000 puntos de distribución. Siguiente, por favor. En cuanto a las inversiones, me da mucho gusto anunciarles que se llevarán a cabo diversos proyectos estratégicos anunciados por nuestra presidenta que contribuyen a la soberanía alimentaria de nuestro país. Una de ellas es una planta de secado en el estado de Michoacán, una planta pasteurizadora de leche en el estado de Campeche, que va a permitir rescatar la cuenca del sur-sureste del país, desde Veracruz hasta Quintana Roo, y 30 nuevos centros de acopio, que nos va a permitir ampliar la red de 14 a 20 estados de la República, incluyendo estados como Morelos, Sinaloa, Durango, Puebla, Quintana Roo y Estado de México. Destaco que todos estos proyectos se van a llevar a cabo con recursos propios. Sería cuanto de mi parte, presidente. Muy buenos días. Con su permiso, presidenta. Muy buen día a todas, a todos. Los programas de bienestar, lo primero que hay que destacar es que todos los programas de bienestar del Gobierno de la República incluyen a la población del campo. Adultos mayores, discapacidad, estudiantes, becas para estudiantes, incluyen a la población del campo. Esto debe distinguirse porque es un presupuesto real, es un apoyo real que llega a las diversas familias que son parte de la población del campo. Hay programas específicos como fertilizantes para el bienestar y producción para el bienestar, que tienen también como objetivo apoyar la oportunidad de integrar la producción en mejores condiciones y desde luego producir los alimentos que el país requiere. Los programas de bienestar de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, solo en el tema que ha informado María Luisa de alimentación para el bienestar, atendemos a más de 22 millones de personas con la venta de productos en mejores condiciones de precio en toda la población rural del país, y eso
es medible con toda puntualidad en la dispersión de una infraestructura de más de 24,000 tiendas instaladas en toda la geografía nacional, en las 32 entidades, en prácticamente todos los municipios del país. Un segundo e importante programa es el de Leche para el Bienestar, lo que hemos conocido como Liconza, que atiende a 6.3 millones de ciudadanos. Es muy importante porque lleva en condiciones de mejor precio, 7.50 el litro, a miles, millones de familias a lo largo de todo el país. De igual manera, estamos creciendo para tener en este año prácticamente toda la geografía a través de los municipios de los diversos territorios, la leche para el bienestar en todo el país. Fertilizantes y producción para el bienestar es un número de aproximadamente 2.1 millones de personas que reciben fertilizantes gratuitos. Se está ya distribuyendo en el país, estamos por cerrar Guerrero, hemos avanzado en Morelos, en Puebla, hemos iniciado la entrega en Durango y Veracruz con muy buen ritmo. Yo espero y esperamos, Presidenta, que ya podamos normalizar la entrega de los fertilizantes previo a los ciclos de producción, que no se entreguen durante ni después de los fertilizantes, y creo que estamos en tiempo de este año lograr esta meta de que los fertilizantes lleguen a tiempo a cada una de las familias, personas, productores que son parte de este programa. De la misma manera, anunciamos que a partir de la segunda quincena de abril iniciaremos la dispersión de los recursos que son importantes, más de 7,000 millones de pesos, a productores de bienestar, a Producción para el Bienestar, un programa que administra la Secretaría de Agricultura y que de luego queremos fortalecer. En ese renglón, fertilizantes para el bienestar y producción para el bienestar tienen un presupuesto de superior de 22,000 millones de pesos. Son programas efectivos, programas que ayudan mucho a lograr las metas que aquí se han planteado por parte del secretario y que son las metas del Gobierno de la República en el campo para producir alimentos suficientes en mejores condiciones de precio y desde luego de salud. Solo me referiré al programa de Bienpesca. 179,000 productores de pesca habrán de recibir también en este mes, a partir de este mes de abril, con una revisión específica de todos los beneficiarios del programa. En el caso de pesca hay que decirlo porque hay unos señalamientos, es que hay mucha gente por los tiempos de vedas y de tiempos de producción de pesca no se dedican de manera permanente a la pesca. ¿Por qué? Porque cuando hay veda pues no se puede entrar al mar, no se pueden explotar las especies, pero sí es importante decir que vamos a ser muy rigurosos en la revisión del programa de beneficiarios de Bienpesca en el país. Hemos iniciado un programa de revisión estado por estado de concesiones, de permisos y con ello la oportunidad de que podamos tener un sector muy activo en la producción de pescado a nivel nacional. Estos serían los programas de bienestar de la Secretaría de Agricultura y su integración a los esquemas de los programas de bienestar del Gobierno de la República. Muchas gracias. Bien, para terminar, solamente decir, como gran resumen, por favor la siguiente. Vamos a aumentar la soberanía y la autosuficiencia alimentaria de la nación. Lo vamos a hacer. Con las pequeñas y los pequeños productores de México es perfectamente posible hacerlo si le damos de buena manera los apoyos que se han mencionado. La inversión es cuantiosa. Arrancamos con casi 54,000 millones de pesos, ya ahorita están siendo trabajados y vamos a llegar a casi 84,000 millones. Y vamos a lograr las metas que nuestra presidenta comprometió el día de ayer y que hoy hemos ratificado. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, pues este es el programa para aumentar la autosuficiencia alimentaria. Muy rápidamente, el programa de
producción para el bienestar y fertilizantes para el bienestar va para alrededor de 2 millones de pequeños productores. Esos programas existen desde el periodo del presidente López Obrador. ¿Qué programa nuevo estamos incorporando? Cosechando Soberanía, que son créditos a baja tasa de interés, que tienen seguros por si hay sequía, algún problema climático y también para precios. Y garantizamos además, a través de la gestión de la propia Secretaría, que puedan tener un mercado justo. Es decir, que quien compra el maíz, quien compra el frijol, quien compra los distintos productos, particularmente maíz y frijol, pues pueda tener garantizado que no va a tener que ir a través del intermediario que le paga muy poco y después venderlo a las grandes harineras, sino que pueda haber un acuerdo directo. Ese es el primero. Segundo, para un porcentaje de alrededor de, pues, ¿qué es? 5% de los productores de maíz, de frijol, y ahora aumentamos miel, cacao y café, está el programa de alimentación para el bienestar, en donde se compra a precio justo, se transforma y se vende en las tiendas del bienestar, para que los más pequeños productores puedan asociarse con alimentación para el bienestar y poder tener precios justos y al mismo tiempo las ganancias del procesamiento de sus productos que se van a vender en tiendas del bienestar. Ese es el segundo. Tercero, la leche, que también va a tener acceso a estos créditos, y en particular la leche Liconza, que representa ¿qué porcentaje de la producción? Pues vamos a llegar al 9%. ¿Con Liconza? Sí. 9% de la producción se va a vender en las lecherías de Liconza y para ello vamos a aumentar el procesamiento. Entonces es importante porque existe el propio mercado de los productos y particularmente para los más pequeños productores estamos dando un acceso para que puedan tener pues ganancias con el valor agregado que se va a dar a través de alimentación para el bienestar. Eso va a garantizar además pues buenos precios para las zonas de mayor necesidad de nuestro país, que es justamente ahí en donde está alimentación para el bienestar. Pues ese es el programa y empieza ya mañana. Tenemos un evento en Michoacán porque prometí que en Michoacán iba a iniciar el programa de Cosechando Soberanía y esto se incorpora con todo el programa de riego agrícola, que en algunos casos es para zonas de alta producción, de medianos y grandes productores, en donde están participando ellos en la eficiencia del riego, y otra parte muy importante que empieza ahora en el sur-sureste, que tiene que ver también con zonas de riego que permitan aumentar la productividad. Entonces es un programa muy elaborado, muy trabajado y que además está en territorio, directamente con los productores. Bueno, pues ese es el programa de hoy. Adelante. ¿Perdón? Sí, sí. Por lo pronto es parte de FIRA y vamos a ir incrementando. Recuerden que ya lo vamos a presentar pronto porque ya la mayoría de los seguros del gobierno ya son de la aseguradora del gobierno que dejó el presidente López Obrador. Sí. Pero esa parte. Bueno. Doctora, buen día. Carlos Guzmán de 4 Media Telecomunicaciones, Veracruz. Pues preguntarle a la Secretaria de Agricultura, pues justamente este tema. Las 8 plantas es muy importante, no se tenía desde hace mucho tiempo unas plantas para producir lo que es y empaquetar lo que es productos agrícolas. Es preguntarle de inicio para la gente que lo escucha, bueno, en este caso usted, doctora,
¿Qué variedades se van a ocupar de híbridos? Porque ya no se pueden ocupar genéticamente modificados. En el caso del sureste, porque es una zona muy particular, yo recuerdo desde hace muchos años que daba temas de capacitación agropecuaria, ocupábamos regularmente la variedad A11 para el tema de lo que es partes húmedas. Es muy diferente un suelo, un clima seco o un temporalero, como le decimos técnicamente, a un clima húmedo. Es muy diferente una huasteca a un altiplano. Si nos puede explicar para la gente que lo está escuchando, productores, está el ciclo primavera-verano ya trazado, porque este empieza en febrero, si no mal recuerdo, empieza en febrero, pero se tiene que programar todo antes. El tema de las semillas, tema de fertilizantes, el tema incluso del tipo de cultivo que se va a ocupar en la tierra. Si les puede comentar a la gente este plan, cuándo arranca, qué variedades podría ocupar y también cuál es la proyección que se tiene para este primer año, secretario. Gracias. Bueno, el plan ya arrancó. Lo que ya está haciendo Alimentación para el Bienestar arrancó cuando arrancó el gobierno, el 1 de octubre. Lo que está haciendo Liconza desde el año pasado, la presidenta aprobó estas nuevas instalaciones que presentó el maestro Talamantes. Lo que estamos haciendo de multiplicar semilla de frijol ya arrancó para tener la semilla lista, como usted dice, para el ciclo primavera-verano. Aquí vienen muchas cosas nuevas, como Cosechando Soberanía, el crédito, eso está arrancando, como ya dijo la presidenta, el día de mañana en Michoacán. Ya va a haber algunos personas que quieren ese crédito, que ahí van a recibir su constancia de elegibilidad para que puedan acceder al crédito. O sea, esto ya está arrancando. Respecto de su pregunta de qué variedades, etcétera. En primer lugar, no van a ser transgénicas, porque eso ya es parte de nuestra Constitución, muy importante. En segundo, con el Instituto de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, INIFAP, para todos estos municipios ya se hizo un análisis muy detallado, muy cuidadoso, no tendría tiempo de darle todos los detalles, cuáles son las variedades mexicanas de alta productividad que se adaptan a cada condición de clima, de suelo, etc. Vamos a estar listos. Esto va a ir creciendo, pero de que arrancamos, arrancamos. ¿Con qué porcentaje de semillas se va a arrancar, secretario? No le puedo dar ahorita el dato, quedo pendiente y se lo hago llegar. Y relativo al tema de comercialización, hace muchos años se tenía lo que es aparte del precio de garantía, se tenía la comercialización garantizada. Pasare lo que pasare, así fuera 5 mazorcas, supongamos, le pongo, o fuera una tonelada de arpilla, se tenía una base de precio, aparte del garantizado, se tenía un seguro completo. En ese entonces era Agroacemex, hace muchísimos años no estoy hablando, pero ahora va a ser FIRA. En el caso FIRA pertenece a Banco de México, si no mal recuerdo. ¿Cuál es la idea de que este FIRA se convierta en un banco, una aseguradora? ¿Cuál es la idea, secretario? Mire, el FIRA efectivamente es una institución, un fideicomiso del Banco de México y de la Secretaría de Hacienda, ¿no es cierto? El que pone los recursos, etcétera, es la Secretaría de Hacienda, puso el capital y está bajo el Banco de México, pero no es solo Banco de México. El FIRA da el crédito, ¿no es cierto? Y todos estos apoyos, es importante decirlo, no van a ir a través de las instituciones financieras, llegan directito del FIRA al bolsillo, por ejemplo, de la señora Izquierdo, que di el ejemplo. El FIRA también trabaja con aseguradoras. Una es Agroacemex, que todavía existe y sigue siendo pública, va a participar en este esquema. Les hemos negociado o hablado, más bien conversado con las aseguradoras, Agroacemex y también las privadas, es decir, les acordamos un techo de cuánto pueden cobrar por la prima de seguro, de tal manera que también va a ser un seguro barato que además va a estar siendo apoyado el costo por el gobierno. Entonces, todas las personas, el 100% de las personas que tomen un crédito en el programa Cosechando Soberanía van a tener su seguro, 100%, todas. Y ya para finalizar de este tema de agricultura, pues sí es consultarle el tema que mencionaba también la directora de Alimentación para el Bienestar, el tema de la miel. Hay un problema en el caso de Yucatán, seguramente lo sabe, con el tema del glifosato.
hay mucha muerte de abejas. Es preguntarle si se tiene contemplado pues el hacer algo respecto a este glifosato, que se hizo lo que es la prohibición. En este caso hubo si no mal recuerdo, un decreto del presidente López Obrador, pero se quedó todavía por ahí pendiente. Hay mucho problema en el tema de las abejas, y también, aprovechando que está por aquí usted, es preguntarle cuál es la meta inicial que tienen para este año de producción de estas 8 empresas, porque finalmente dijo que son 8 empresas que se van a tener de inicio. En el caso del cacao, en el caso de lo que es el café, pero también en el caso de la miel, ¿cómo se va a hacer el esquema de costo-beneficio para que finalmente sea rentable el tema? Porque finalmente tiene que ser rentable para generar más recursos. Por favor, directora. Gracias. Con su permiso, Presidenta. Voy a tratar de ser concreta. En lo primero que tú comentas, el tema del glifosato, recordar que el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, tuvo a bien el 31 de diciembre del 2020 sacar un decreto y decía 2 cosas muy puntuales: que no se podía y permitía ocupar glifosato en México, y el otro no, maíz ojeno. Y a partir de ese decreto, yo tuve la oportunidad de ser desde el 3 de septiembre del 2020 secretaria de Medio Ambiente. Entonces nosotros nos tocó coordinar las mesas técnicas de trabajo. Sí hicimos una revisión. En esa revisión, de parte de las demandas más sentidas y más fuertes, eran justamente de apicultores mayas, porque cada ciertas temporadas, sobre todo recordar que en Campeche llegaron los menonitas, que es otro tipo de visión, de cosmovisión. El llegar a un espacio y a un territorio, recordar que normalmente quienes venimos de pueblos originarios tenemos un respeto y hasta le decimos la madre tierra. Y sabemos que tenemos que tener una convivencia, no es una explotación, en este caso, de nuestros recursos, porque no los vemos como recursos, los vemos como la dadora de vida, la madre tierra. Y en este planteamiento, pues estamos hablando de comunidades mayas que a través de la milpas pequeñas, que principalmente son de autoconsumo, milpas mayas, imagínense pequeñas y pequeños apicultores que a veces lo único que tienen son sus cajitas. Muchas de las compañeras con las que vamos a empezar nosotros ya y estamos acopiando son mujeres que no tienen ni siquiera la tenencia porque no son derechosas ejidatarias, sino que son compañeras que hacen el usufructo porque le piden al ejido que puedan llevar sus colmenas, sus cajitas, a donde está lo que le llaman el uso común o la propiedad común en los ejidos. Y entonces cuando llevan las cajitas, ¿qué es lo que hacen las abejitas? Pues pecorean, vuelan y van tomando el polen y el néctar. Y entonces el trabajo de esas abejitas es la miel. Nosotros entonces estamos trabajando con compañeras que a través de la miel están ellas teniendo un recurso económico, pero que también como Estado mexicano les estamos protegiendo, y por eso es muy importante señalar que estamos en el segundo piso de la cuarta transformación. Llegó el programa Sembrando Vida. Actualmente ya hay producción, pero el cuello de botella, yo soy ingeniera agrónoma, y el cuello de botella que siempre vemos en el campo, los campesinos y las campesinas siempre dicen, nos aplican la ley del garabato, vende caro, compra barato, o sea, así nos compran, entonces es compra caro, vende barato. Entonces, en este planteamiento, ¿qué es lo que nosotros hacemos a través de Alimentación para el Bienestar con el caso de la miel? Pues no van a ser plantas sobradas, son plantas pequeñas para cada uno de los productos que estamos haciendo, porque nuestra producción, ¿a dónde va a ir? A nuestras tiendas. Por eso es tan importante que nuestras tiendas crezcan. Nosotros cuando llegamos el 1 de octubre teníamos 24,519 tiendas. Actualmente llevamos en el cierre de marzo 24,780, como lo presentamos en la lámina. Planteamiento es llegar a 30,000 tiendas.
y con eso cubrir las diferentes localidades más marginadas. Si tenemos más tiendas, es a donde vamos a ofertar directamente nuestro producto. Producto de excelente calidad que va a llegar a precios justos también para las y los consumidores. Ya estamos trabajando y en el asunto de las abejas, también es un tema que afortunadamente pudimos dejar un manual que se puede consultar en la página de Semarnat, que es un manual de protocolo, qué hacer inmediatamente cuando se ven muertas de abejas masivamente, porque tuvimos también temas en Colima, tuvimos también temas parte Campeche y parte Yucatán, ¿no? Entonces, parte de lo que podemos. ¿Únicamente es melípona o es también la abeja tradicional? No, lo que nosotros estamos acopiando, y qué bueno que lo preguntas para aclararles a todos, es Apis mellifera, es de la abeja que trae aguijón. La parte de los meliponinos que comenta el compañero es una abejita que no tiene aguijón, que es la abejita que era nativa de nuestro país y que lo conservaron dos culturas. La maya, que es la melipona, y así es conocida como melipona, y que es una miel más líquida, y la trigónida, que es una abejita muy pequeña y que lo conservaron los aztecas, y que quienes más cultivan es justo en la Sierra Nororiental de Puebla. Y va a haber diferenciación en la marca de miel, porque es muy importante esto. Supuestamente la miel, la que usted menciona, la de la abeja tradicional, tiene más calidad, es mucho más, en cuanto al tema de procesamiento del organismo humano, es más fácil de procesar. ¿Va a haber diferenciación en la etiqueta y todo ese? No vamos a nosotros a comprar, y lo aclaro a todas y a todos, ahorita solo estamos trabajando con miel de Apis mellifera, que es la de apicultura, que es de la abeja, a partir de la famosa abeja europea, porque vino la conquista, la abeja italiana, la que pica, y que nosotros estamos trabajando con ella, que es la miel que todas y todos conocemos. No nos queremos dejar todavía con un mercado muy especializado, porque de lo que más hay en este país es miel a partir de la apicultura, y hay que apoyar, ayudar a las pequeñas y pequeños productores. De esa miel es la que decía, conforme a los datos, se consume 200 gramos al año por mexicano y mexicano. O sea, es una cosita así, compañeras y compañeros. Yo digo que son las 2 cucharaditas que un mexicano y una mexicana se toma cuando tiene la tosecita. Hay que consumir más mieles de lo mejor que pueda haber. Perdón por la extensión, pero sí es un tema, creo que es importante para la gente que está en el campo, que es la que básicamente va a ocupar esto. Cambiando ahora a temas políticos, doctora, pues ayer se reunió la Secretaría de Gobernación con madres y colectivos de desaparecidos. Si nos puede informar si le comentó algo en la reunión de seguridad, ¿qué es lo que pasó ahí? Sí, hay varias reuniones que acordamos tener a través de la Secretaría de Gobernación con colectivos de familiares de personas buscadoras que tienen algún familiar, a un hijo desaparecido. Va a estar la Secretaría de Gobernación con todo el equipo de la Subsecretaría de Derechos Humanos, reuniéndose durante todo el mes. El lunes, por ejemplo, se reúnen con la madre buscadora de Jalisco, Indira, que ya han estado en comunicación con ella, y con su grupo, con su colectivo, y así vamos a estar. Acordamos que las iniciativas que envía el Congreso, ellas quieren agregar algunos temas que consideran que va a fortalecer las leyes, y acordamos que así sea, que no informó la Secretaría de Gobernación a la Cámara de Diputados o senadores, no sé a dónde se envió en primera instancia, que esperaran un poco para que fueran incorporadas pues cualquier cosa que quieran incorporar, modificar, pues evidentemente hay diálogo. Cambiando de tema ya para finalizar, 2 temas legislativos. Uno, el que tiene que ver con esta cuestión, investigación que sigue en proceso de Cuauhtémoc Blanco. Sin embargo, en el caso de otros diputados, hay 2 de Acción Nacional
que están ligados a lo que usted combatió cuando era jefa de gobierno, que es el cártel inmobiliario. Son dos diputados, Miguel Ángel Guevara Rodríguez y Mario Enrique Sánchez Flores, integrante del grupo parlamentario del PAN en el Congreso local. Es consultarle si usted pediría que se juzgue con la misma vara lo que se está haciendo con Cuauhtémoc Blanco, lo que se pretende hacer con Alito Moreno, lo que se pretende hacer en este caso con esos dos diputados, doctor. Le corresponde a las fiscalías, porque si no se convierte en un tema político, y este es un tema pues de procuración de justicia. Entonces, si tiene, iba a decir averiguaciones, carpetas de investigación, la Fiscalía de la Ciudad de México, pues que continúe la investigación en todos los casos. Nosotros queremos que no haya impunidad en cualquier caso y que se investigue bien también. Y ya para terminar también, hace poco más de 120 días se ratificó en los congresos estatales lo que es esta ley que homologa salarios mínimos en el caso de la burocracia. Se impulsó por el Senado de la República, Cámara de Diputados, se pasó a los estados, sin embargo no se le ha dado declaratoria de constitucionalidad. Es una iniciativa que contempla salario mínimo para los trabajadores del Estado en 17,000 pesos. Es preguntarle si el día de ayer que estuvo el senador Noroña, que estuvo el presidente de la Cámara de Diputados, le han platicado algo de esto, el por qué no se ha promulgado la declaratoria de constitucionalidad de esta iniciativa. Vamos a ver en qué procedimiento está, en qué proceso. Gracias, doctora. Sí. A ver, por acá. Buenos días, mi nombre es Yufel Carolina de Código Libre. Presidenta, ¿se considera que ante este clima de incertidumbre económico, México podría ser fortalecido y favorecido? Otros países con aranceles que no respondan a los llamados del presidente Trump y sus tarifas continúan altas, ¿cree que esto pueda beneficiar a México, por ejemplo, en mandar más productos que a México y que les cueste menos enviar? Nunca hay que decir que sea algo para beneficio de un país en contra de otro, porque no es nuestra política, eso es importante. Nosotros no le deseamos mal a nadie, y queremos pues que haya prosperidad en todo el mundo. Ahora, lo que logramos en México es que en todos los productos, con excepción de automotriz, acero y aluminio, haya cero aranceles si se exportan a través del Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá. Eso es lo que existe ahora. Como dije ayer, estamos trabajando, dialogando para poder encontrar mejores condiciones por la integración económica que tenemos con Estados Unidos para la industria automotriz y para el acero y el aluminio. En el caso de la industria automotriz hay dos características: el vehículo que se exporta completo y las autopartes. El vehículo que se exporta completo tiene la característica de tener el 25% de arancel con el descuento de lo que está fabricado en Estados Unidos. Eso es lo que está hoy. No digo que así vaya a permanecer, nuestro objetivo es modificarlo. En el caso de las autopartes, hoy tienen cero arancel. Y en todo caso está revisión del secretario de Comercio. Y en el caso del acero y el aluminio, hay 25% igual que en el resto del mundo, y lo que queremos pues es también una mejor condición, sobre todo porque nosotros importamos más de Estados Unidos de lo que exportamos. Hasta ahora es esa situación. ¿Qué beneficios dentro de este esquema tenemos? Primero, la cercanía con Estados Unidos. Si hay el mismo arancel de un producto que viene de Europa, de Asia, que el que tiene México, supongamos que se quedara en la circunstancia actual, ¿qué ventaja tenemos nosotros? Pues que estamos cerca y los costos de transporte pues son menores. ¿Qué otra ventaja tenemos? Que muchísimos productos que no están dentro del acero, el aluminio y la automotriz siguen teniendo cero aranceles si se exportan a partir del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Entonces, evidentemente, empresas que quieran invertir en México
para el mercado interno, que eso es muy importante, y además para la exportación, pues tienen esta característica. ¿Qué deben cumplir? Porque esto es importante, para que puedan exportar a Estados Unidos con 0 arancel. Reglas de origen. ¿Qué significa esto? Pues que cerca del 75%, si no me equivoco, se ha producido en cualquiera de los 3 países, en Canadá, en Estados Unidos o en México. Entonces, sí, en ese sentido tenemos una situación mejor que en la que están, al menos en este momento, otros países del mundo, y seguimos trabajando. Por lo menos usted ahorita dice de inversión, ¿no? La planta Volvo se ubicará en Nuevo León y esto va a generar empleos. Esto es algo bueno. Sin embargo, la empresa está en la lista y suspende la producción de plantas en México y Canadá, como la producción de la Jeep y la Dodge en Canadá y México. Eso es importante porque habló el secretario Ebrard con Stellantis, ¿no? La empresa Stellantis. Ellos tienen ya poco mercado de esos autos que venden, independientemente de los aranceles. Entonces están haciendo una revisión para ver si ese mismo vehículo se sigue fabricando o no, porque es un vehículo eléctrico. Entonces, ahora que pues hay otras condiciones por parte del gobierno de Estados Unidos, están haciendo una valoración. Lo que nos informaron a través del secretario Ebrard es que no representaban no están pensando disminuir los empleos, ni mucho menos, sino es un paro temporal para poder hacer una evaluación en las condiciones actuales. Volvo, por ejemplo, aumenta la producción de uno de sus vehículos en su planta de Nuevo León. Lo informaron el día de ayer. También en el caso de otra de las empresas, de Nissan, si mal no me equivoco, también aumentan la producción de una de sus líneas, de uno de sus vehículos. Entonces, aún no tiene impacto, digamos, lo que pudiera tener de impacto, y además esperamos tener mejores condiciones. Gracias, Presidenta. Ayer la Presidenta Xiomara Castro comunicó que tuvo una conversación con usted y podría usted asistir a la CELAC. Sí, voy a ir a la CELAC el 9 de abril. Voy a ir por poquito tiempo, no me voy a poder quedar todo el tiempo. Estamos definiendo el horario, a ver si puedo llegar a la inauguración. Es el 9 de abril, entonces estaría en Tegucigalpa, pues cerca de 2 horas o algo así, para poder acompañar a la presidenta Xiomara, al presidente Petro, que asume la presidencia de la CELAC, y a otros presidentes y presidentas de América Latina y el Caribe que van a estar presentes. ¿Hubo otros temas en esa conversación? No, solamente la invitación. Es muy convincente, Xiomara. Entonces, tenemos, pues, como sabrán, pues mucho trabajo acá, pero vamos a ir, pues, 2 horas más o menos para poder regresar y seguir con otros. Sí, vamos a ir no podemos ir en avión comercial porque no da tiempo. De hecho, a Tegucigalpa hay solo aviones con escalas, entonces no nos daría tiempo. Entonces sí vamos a ir en un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional. Iríamos temprano, ya veremos si tenemos la mañanera el miércoles o la tienen sin que yo esté presente, que ya habíamos dicho que ese miércoles toca la presentación de energía. Entonces, ya veremos el tema de la mañanera, pero estaríamos pues prácticamente para la inauguración un ratito y nos regresamos. Ok, Presidenta, en otro tema diferente, ¿qué significa para la política social de un gobierno el ver que una mujer adulta mayor se atreve a asesinar a sangre fría a una persona como lo que ocurrió en Chalco? Pues hay que revisar exactamente, está revisando la Fiscalía del Estado de México el caso. Vamos a esperar a ver exactamente cuál es la condición de este delito
y pues ya o de esta situación que se presentó. Vamos a esperar toda la información por parte de la Fiscalía y luego ya pues daremos nuestra opinión para tener toda la información. ¿Y tiene o sabe cuál es el papel de la Fiscalía en cuanto al tema de las invasiones, sobre el despojo de vivienda, cómo lo vienen trabajando? Lo atienden las fiscalías estatales, el tema de despojos. Entonces, pues hay que ver toda la información, particularmente el Estado de México. Cuando fui jefa de gobierno, había una fiscalía especializada sobre despojos, se atendió una parte importante, incluso desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía, en el suelo de conservación en zonas de Topilejo y otros pueblos en donde se presentaba esta situación. Okay. Y por último, para aprovechar el tema, ¿cómo van las denuncias de fraude en Segalmex en el sexenio pasado? Pues le corresponde a la Fiscalía, ellos son los que tienen que dar la información. Nosotros decidimos cerrar Segalmex y antes estaba Segalmex, Liconza y Diconza. Entonces nosotros también, porque no estaba clara la división administrativa, más allá del delito que se haya cometido, decidimos que ya nada más íbamos a dejar Diconza y Liconza. Diconza tiene más atribuciones, como ya escucharon a María Luisa Albores, y ahora se llama Alimentación para el Bienestar. Liconza, que es quien está a cargo de la leche, ahora va a llevar el nombre de Leche para el Bienestar. Entonces ya nada más quedan estas dos instituciones. Una parte de precios de garantía lo da Alimentación para el Bienestar y otra directamente a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Gracias. Muy bien, bueno, acá. Te doy porque desde ayer estás pidiendo la palabra. Muy buenos días, Presidenta. Ramón Flores y funcionarios que la acompañan. Ramón Flores del Centinela Informa. Presidenta, en Yucatán hay un tema muy especial en contra de una mujer que por su seguridad me voy a reservar el nombre de la persona. Esta mujer ha sido víctima del Poder Judicial local y ha sido perseguida solo porque se atrevió a demandar a la persona con la que se tenía una relación comercial de años y que le adeuda una cantidad millonaria en contratos de dispositivos médicos. En este caso ya han intervenido diversas autoridades judiciales, siempre a favor del demandado y nunca a favor de la víctima. Incluso se atrevieron a ponerle un brazalete electrónico como si fuera pues una vulgar delincuente a la señora. Solo por reclamar sus derechos. Incluso el Poder Judicial local fue tan autoritario que a su abogado lo tienen detenido solo por ser abogado de la víctima, que al principio fue la denunciante. También le impusieron una fianza de 1.200.000 pesos, tiene arraigo domiciliario en Mérida para no salir de la ciudad de la entidad. También tuvieron que entregar su visa y pasaporte, tienen localizadores electrónicos solo porque el denunciado tiene alcance político en el Poder Judicial estatal. Presidenta, tengo todas las pruebas para demostrarle que esto es un claro abuso de poder. Esta víctima perseguida podría ser apoyada por su equipo jurídico, la Consejería Jurídica, y que la pueda apoyar la Secretaria de Mujeres, porque ya la señora está desesperada, ya no sabe a quién solicitarle ayuda, Presidenta. Pues pásanos el caso y que lo vea Atención Ciudadana. Ok, perfecto. Permíteme. En un segundo tema, Presidenta, usted en estos días, en esta semana, usted informó sobre los cambios que se piensan llevar a cabo con relación a la CUR. En este sentido, quisiera exponerle una problemática que se está presentando con este documento de identidad. En lo que va del año, han aumentado sensiblemente los reportes que indican la baja de la CUR por fallecimiento, sin que la persona haya fallecido. Tuve acceso al caso de una mujer de 67 años, jubilada y pensionada por el ISSSTE y por el programa para adultos mayores, que en el mes de diciembre del 2024, de un día para el otro, dejó de recibir su dinero. Al acudir a las oficinas del ISSSTE para averiguar, resultó ser esa la causa, la baja de su CUR en el Registro Nacional de Población por un acta de defunción apócrifa emitida en el municipio de Etla, en el estado de Oaxaca. Después de recorrer un sinnúmero de dependencias y oficinas de gobierno, la remitieron a la Dirección General de Atención Ciudadana, donde le sugirieron ir a la Secretaría de Gobernación para hablar con el representante de ese estado,
y ver si la puede apoyar con la asesoría de un abogado para presentar una denuncia por robo de identidad. Hasta el día de hoy no se ha podido dar solución a su problema, por lo que no recibe su pensión desde el mes de diciembre. Investigando un poco más en el Centinela Informa, Presidenta, encontramos que no es un caso aislado. Existen muchos por el estilo en diferentes estados de la República. Hay ciertas similitudes entre las personas afectadas, por ejemplo, que muchas son pensionadas y cuentan con un seguro de vida privado. Todo apunta a que se trata de mafias que operan al interior de los registros civiles, que en complicidad con funcionarios de otras dependencias y compañías aseguradoras buscan cobrar estos seguros. En el caso de la persona de la que tengo toda la documentación probatoria, su seguro estaba con la empresa MetLife, que se ha negado a darle más información al respecto. En este contexto, Presidenta, ya que en el RENAPO no son capaces de detectar un acta apócrifa, ¿qué otros controles se deben implementar para evitar este tipo de situaciones, Presidenta? Pues los registros civiles, recuerdo un caso que también tuvimos en la Ciudad de México, de robo de identidad en realidad, porque es eso. Entonces, vamos a llevarlo al Gabinete de Seguridad y con gusto vemos cuántas denuncias hay de esto en las fiscalías estatales, porque ahí es donde se presenta el caso, o en los propios registros civiles, y les platicamos cómo atender esta situación. Okay. Muchas gracias, Presidenta. Y sobre otro tema, en el estado de Quintana Roo, las gasolineras que se afiliaron a su programa de estabilización de precios las están clausurando el gobierno de Quintana Roo en conjunto con la autoridad de los municipios de Solidaridad y Playa del Carmen, para defender a otros grupos que venden la gasolina más cara, como lo es el grupo Corpogas del empresario Ricardo Vega Serrador, y que siguen teniendo los precios más caros del país. ¿Hasta cuándo le van a poner un alto a este empresario Vega Serrador? Ya hay muchas denuncias y no pasa nada. El empresario se jacta de que él cuenta con el apoyo federal y el estatal y que no le van a hacer absolutamente nada. Nosotros sabemos, Presidenta, que usted está luchando para que las gasolineras den precios justos. ¿Qué se puede hacer en esta situación? Pues le preguntamos a Profeco que revise ella, la secretaria de Energía. Okay. Muchas gracias, Presidente. Gracias. A ver acá, porque estabas desde ayer pidiendo, y acá después. Presidenta, qué gusto saludarle a Ramón Ramírez Gutiérrez de Oaxaca. Agradecerle, Presidenta, el magnífico hospital que resuelve en gran parte 80% de situaciones ginecológicas y pediátricas en Oaxaca, y además estuvo usted en Guelatao, abajo de ese sabino donde estuvo usted abajo, lo sembró Lázaro Cárdenas, nada más por darle un dato. Bueno, quiero manifestarle, Presidenta, que paralelamente a la elección que vamos a vivir el 1 de junio, en situaciones de jueces, ministros y magistrados, el Senado en este año va a designar a magistrados locales en el ámbito electoral. Resulta que hasta el año 2010, solamente en Oaxaca y a nivel nacional tuvimos un magistrado de origen indígena. Le estoy hablando del licenciado Heriberto Jiménez. ¿Por qué se lo cito? Porque este magistrado no pudo ejercer. ¿Por qué? Porque hubo una impugnación debido a equidad de género. Desafortunadamente, ni tan siquiera el género pudo ejecutarse, ni tan siquiera tampoco la situación indígena. Yo quiero preguntarle si usted, como ejecutiva, y dadas las funciones que tiene el Senado de la República de nombrar magistrados electorales en los diferentes estados en este año, pudiera haber una recomendación para que por fin podamos tener, sobre todo para Oaxaca, al menos un magistrado de carácter indígena. 470 municipios se rigen por el sistema normativos indígenas y no tenemos un magistrado indígena. Presidente. Sí, voy a comentar ahí a la secretaria de Gobernación para que lo vea. Y también en la elección es muy importante que va a haber el 1 de junio, que pueda haber una representación indígena en todas las áreas. Gracias, Presidenta. En otro tema, fíjese usted que… A ver si no me multan por andar. En otro tema, Presidenta, ha habido demasiadas denuncias, o varias denuncias, por no dramatizar el tema de trabajadores de Comisión Federal de Electricidad respecto a lo que ellos denominan un binomio agresor, que es el patrón, CFE, y el sindicato. Digo, con las reservas y con esto que no se dramatice. Los trabajadores han intentado organizarse en un segundo sindicato.
Este es el Sindicato Democrático Nacional de la Industria Eléctrica y de Telecomunicaciones. Desafortunadamente, el Centro Federal de Conciliación y Registro Federal les ha puesto obstáculos, infinidad de obstáculos. Dentro de ellos, por ejemplo, que la hoja de integrantes no venía en Excel, de que las fotografías no estaban tomadas de cierto ángulo. Se ampararon los trabajadores, ganaron el amparo y este Centro Federal de Conciliación se va a un recurso de revisión. Los trabajadores, ¿qué están intuyendo? Que lo que no se les quiere es permitir que se puedan ejercer el derecho constitucional de poder, la libertad de organización, de asociación y que se puedan constituir en un segundo sindicato. ¿Qué opina, presidente? No, pues que sea lo que dice la ley. Vamos a pedirle a Marat, al secretario del Trabajo, que pueda revisar este caso. Y ya por última, mi tercera pregunta, presidenta. Estamos ante una oportunidad histórica. Estuve el día de ayer escuchando pacientemente su mensaje y vuelvo a recordar lo que le he comentado de la situación financiera en el país. Tenemos el Banco Bienestar, tenemos Financiera Bienestar, una gran capacidad instalada en situación de bancaria y de financiamiento del Estado mexicano. Si a esto le sumamos las remesas que vienen del extranjero, de trabajadores migrantes, hay un gran capital. ¿Qué es lo que le quiero preguntar? ¿No estamos ante esta oportunidad, independientemente de los CETES que ya los maneja Financiera Bienestar, de poder unificar el banco y la financiera, que a veces duplican acciones y actividades financieras, y además crear un gran capital para el desarrollo de empresas, de créditos baratos y que estarían muy dispuestos de ahorrar a los migrantes? Los famosos Dreamers quieren tener cuentas en México, pero que se garantice su rentabilidad, que se garantice que van a poder recuperar sus ahorros, y si el Estado mexicano es el garante, pues están dispuestos a invertir. Le digo, hasta ahorita la única opción con poca difusión que tienen son los CETES. Pero si se pudiera unificar, porque además es otra de las situaciones que vivimos en las zonas de provincia, en algunas localidades hay Banco Bienestar y en el Banco Bienestar no tenemos algunos servicios de Financiera Bienestar. En otros, por ejemplo, para las remesas hay Financiera Bienestar, pero no hay los servicios que otorga Banco Bienestar. ¿Por qué no se unifica, presidente? Tiene sus problemáticas. Financiera para el Bienestar da, por ejemplo, créditos a la palabra a una tasa muy baja. También recibe remesas. Ahora es quien se va a encargar de el programa de apoyo a artesanas. Y hasta ahora el Banco de Bienestar no entra a la parte de créditos, digamos, que tiene su dificultad también, porque pues ahí están el dinero de todos los programas de bienestar. Entonces estamos estudiando qué otras cosas, primero qué cosas se pueden compartir entre ambas instituciones, más que fusionarlas, qué se puede compartir entre ambas instituciones. Hay lugares donde está la sede de Financiera del Bienestar y está lejos el Banco de Bienestar, pues podrían a lo mejor poder acceder a sus programas de bienestar. Entonces estamos revisando primero esa parte. La otra pues tiene que ver con la parte de mayor digitalización de las cuentas, que pueda tenerse el efectivo, pero que también la tarjeta del Banco de Bienestar pueda utilizarse de manera electrónica pues en muchos pequeños comercios de todo el país, desde las zonas más apartadas hasta otras zonas. Entonces estamos trabajando en ello. Juntarlas tiene todavía un paso más para poderlo hacer. Bueno, y ya por último, presidenta, ahorita aprovechando que está la situación de la seguridad alimentaria, el gran problema que tenemos los mexicanos de alimentación son lo que encontramos en la tienda de la esquina. Marcas hay muchas, no quiero entrar en dilema. Es ahí y pues, un problema también de salud, ¿no? Nos provoca enfermedades como la diabetes. Muchos estamos padeciendo esa enfermedad, muchos mexicanos, no es un secreto. Desde estos programas que ustedes están impulsando, ¿no es el momento de pedirle a estas empresas que puedan agregar nutrientes, proteínas, vitaminas en estos productos que
los vemos con muchos colores, con muchas formas y que buscan evadir la ley por cualquier tipo para poder ser atractivos, principalmente a la niñez. Ya se prohibió en las escuelas, pero están las tiendas que están en la esquina ahí cerquita de la institución educativa. Sí, es un buen tema, por lo menos para debatirlo. Gracias. De cómo México es de los países que más refresco consume y el alto contenido de azúcares, entre otras cosas, pues sí provoca parte del problema de obesidad y diabetes que tiene nuestro pueblo, o que tenemos en México. Que por cierto, ayer leí unas críticas porque Chocolate para el Bienestar también tiene el sellito de, porque lleva un poco de azúcar, es poco realmente lo que tiene. Sí, pero es bajo el contenido. Se le tiene que poner porque así está la norma. Pero comparado con los chocolates comerciales, es muchísimo menos de lo que tiene. Eso es importante porque, por supuesto, que el Chocolate para el Bienestar pues no va a estar promoviendo el consumo de azúcar, ¿verdad? Entonces lleva un poco de azúcar y como está esa norma, pues tiene que tener los sellos. Pero tiene un contenido de cacao que ya no tienen pues los chocolates que se venden en las tiendas de autoservicio, que ya el porcentaje de cacao que tienen es mínimo y tiene muchísimo, pues mucha grasa para empezar y también mucho contenido químico, colorantes artificiales, en fin. El caso de Chocolate para el Bienestar no, es cacao y un poco de azúcar que se pone para saborizarlo. Entonces, eso había que aclararlo. Pero en efecto es un tema importante a discutir. Ahora ya está prohibido en las escuelas, pero el alto consumo de refrescos no es bueno para la salud. Y el alto consumo de azúcares y otras cosas que tienen pues muchísimas marcas, muchas de ellas mexicanas, tampoco es bueno para la salud. Entonces, sí es un buen momento para hablar de vida saludable. Sí, vamos a traer a Mario para explicarlo. Son muy pocos, realmente, y no deberían, porque la salud de las niñas y los niños va primero. Entonces, los jueces, otra vez, ¿cómo es posible que un juez dé una suspensión porque haya una norma que evite que las niñas y los niños coman comida chatarra en las escuelas? No debería ser, pero de todas maneras se está atendiendo y ya vamos a invitar a Mario para que lo exponga, y a las madres y padres de familia que nos ayuden para que insistan en sus escuelas, particularmente escuelas privadas, particulares, pues que lo que se venda sea saludable para sus hijos, que es pues lo principal, la salud de nuestros niños y niñas. Sí, también, sí, no deberían, porque, repito, la salud es primero, y los jueces no deberían estar dando suspensiones. El cuarto constitucional habla de la salud, entonces, pues también tiene que ver con estas suspensiones de los jueces, que deberían poner por encima de todo la salud. Es probable, sí. A ver acá, porque tú estabas desde ayer. Desde antier. Desde antier. Muchísimas gracias, Presidenta. Muy buenos días a todos los presentes. Janet Galindo, de Grupo Transmedia La Chispa. Presidenta, en torno a esta alimentación, al programa de alimentación. ¿Cómo se va a garantizar, cómo se está garantizando también que no haya un acaparamiento? Ahorita nos comentaba que es el préstamo, los préstamos que se dan son directos, pero de cierta forma que no haya un acaparamiento, que se haga un traslado correcto de los productos que se están realizando hacia las tiendas del bienestar. A ver,
Estos programas van principalmente a pequeños productores. Okay. ¿Cuántas hectáreas como máximo? 20 y 100 riegos, sí. 20 hectáreas, o sea, todavía alcanza a medianos productores, y 100 riegos 5 hectáreas. Antes, en el pasado, había el programa de coberturas que se daba principalmente a los grandes productores, muchos de ellos incluso de exportación. Eso ya no existe. El apoyo principal es al pequeño y al mediano productor, que puede llegar hasta 20 hectáreas. Principalmente, ¿a quién va? Nosotros tenemos el censo de todas las personas, todos los pequeños productores, campesinas, campesinos, que reciben producción para el bienestar y fertilizantes para el bienestar. También pueden llegar a acceder, dependiendo del lugar donde esté, a Cosechando Soberanía. Y el apoyo es directo. Incluso me dice aquí Julio, no lo sabía porque estuvimos presionando mucho, que Financiera para el Bienestar también puede participar como apoyo para FIRA, para llevar estos créditos de Cosechando Soberanía, que es muy bueno. Fue un trabajo muy importante el secretario para poder convencer a FIRA de que esto fuera posible. Entonces no se va a acaparar, eso tengan la certeza, porque además pues es 1 a 1, no es que nosotros se lo damos a un intermediario y el intermediario a ver a quién le dé el crédito. Están directamente nuestros técnicos en el territorio trabajando directamente. Además van a tener acceso a capacitación, particularmente para poder ser cultivos agroecológicos, y a todo el apoyo por parte de la Secretaría. Entonces es uno. La otra que preguntó Carlos hace rato es el tema de la comercialización. Además de lo que se plantea aquí de alimentación para el bienestar, que es para un grupo de productores en las zonas más alejadas y de mayor marginación en nuestro país, de los campesinos más pobres, digamos, lo que se está haciendo son acuerdos directos. Las grandes harineras de maíz están sentadas en una mesa con el secretario de Agricultura para que pueda haber un contacto directo entre el productor y quien compra el maíz. De igual manera estamos trabajando con los nixtamaleros que venden la tortilla en las tortillerías, para que pueda haber un contacto directo entre el productor y el productor de nixtamal, que le vende a su vez a las tortillerías. Incluso en otros productos. Recientemente estuvimos en Durango, se acercaron productores porque están vendiendo muy barato el melones, ¿no? Entonces fue el secretario de Agricultura y ya se contactaron con un comercializador de la central de abasto para que le compre directamente. Entonces, aparte de todo esto, estamos haciendo acuerdos productor, comercializador, que eviten pues esta gama tan grande que hay de intermediarios que compran muy barato el producto. Café, por ejemplo. Café es uno de los casos en donde se compra baratísimo y después se vende carísimo el café. Entonces, en la medida que haya mayor contacto entre el comercializador, el procesador y el productor, y disminuyan los intermediarios, pues va a haber mejor precio también para los productos. Muchísimas gracias. Y preguntarle por otro lado, el lunes usted hizo un comentario que iba a hacer una impugnación a nombre del Ejecutivo para que se le informara lo que sí se puede decir, lo que no se puede decir en torno al proceso que se va a llevar pues próximamente en junio. Saber si esto ya lo hizo y si le han notificado en algún momento algo por parte del INE. Más bien se hizo un recurso para el Tribunal Electoral por parte de la Consejería Jurídica. Estamos en respuesta de qué dice la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre los spots que estábamos difundiendo y que el INE dijo que ya no se podían difundir, que los pasamos aquí en su momento y eran solamente promoción para el día, ¿qué puedo decir? ¿Qué no puedo decir? Para el día
Para el día. No, ese no, porque está vinculado con guerras. Nosotros somos pura paz. Sí. Entonces vamos a esperar qué dice el tribunal. Sí. Muchísimas gracias. De no permitir que... Pues está mal, porque estaría mal si nosotros estuviéramos promoviendo a un candidato o una candidata. Eso no debe ser. O que estuviéramos hablando mal de un candidato o una candidata. Como presidenta, pues no me corresponde eso. Aunque tengo mis opiniones, ¿verdad? Pero sí podríamos estar diciendo aquí en la mañanera, pues para que la gente participe. Ese es el objetivo, que la mayor parte de la gente participe pues en este nuevo ejercicio, que por primera vez será en 2025. Ok. Bueno, Presidenta, y en el proceso de renovación del Poder Judicial, pues se presenta un limbo judicial en donde algunos funcionarios han decidido no acatar resoluciones judiciales. Este es el caso, esto es una denuncia que nos llegó a la Fiscalía, que nos llegó a la Chispa. Este es el caso de la Fiscalía de la Ciudad de México, quien a través de Antonio de Jesús Barrón, encargado del área de atención a niños, niñas y adolescentes de la Fiscalía de aquí de la ciudad, mantiene activa una alerta Amber en abierta contradicción con una resolución judicial. El asunto genera inquietud, ya que vulnera los derechos de un niño cuya custodia provisional fue otorgada al padre por un juez en materia de lo familiar. Esto debido a que la madre de nombre Iris Liliana Flores ha sido denunciada por ejercer violencia sistemática hacia el menor. Esta persona, la mamá, ha abusado de las instituciones públicas con fines de lucro, desmedido. Intenta cobrar de manera simultánea 2 pensiones alimenticias por un monto considerable. Además, acudió de institución en institución y con algunos medios de comunicación, presentando un documento inoperante que quedó sin validez cuando la juez que lo expidió determinó que fue obtenido mediante omisiones y falsedades en la información. Aquí, en este caso, pues lo que se está peleando, lo más importante es que entre las discusiones, el ir y venir, pues el que está sufriendo mayormente, pues es el menor. ¿Qué pasa en este tipo de casos? ¿Qué pasaría, por ejemplo, en este caso, donde pues no se hace el acatamiento de una orden judicial? Pues son casos muy particulares. Sí, nos enviaron pruebas de es muy buena la fiscal general de justicia de la Ciudad de México, Berta Luján, además de ser una mujer honesta, es muy competente. Entonces, bueno, pues que ella vea el caso, y también el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que ahí el presidente es el doctor Guerra, y también es un hombre sensible. Ok, los comprobantes, todo lo que nos enviaron para… Sí, Adriana, se lo pasamos a Adriana. Por favor. Ok, muchísimas gracias, presidente. Vamos a cerrar, ahora sí los voy a dejar para el lunes. A ver si Rosa Isela les puede dar toda la información, no la tengo en este momento. Bueno, vamos a cerrar. Vamos hoy a
a ver el puente atirantado de el tren Insurgente, que ya está listo en un ratito. De ahí vamos a un centro de salud del Estado de México para ver cómo está funcionando la toma de muestra, para que nos platiquen qué problemas tienen, si ya está funcionando bien en todos lados, que es el informe que tengo, pero pues vamos a ir a supervisar. Vamos a Michoacán después. Mañana vamos a estar en una comunidad donde trabajé de joven, la comunidad de Cheranatzikurin, en la meseta Purépecha, echando a andar un programa en el que trabajé desde hace mucho tiempo, que es el de promover estufas de leña eficiente. Mucha gente en el país, muchas familias todavía cocinan con leña y muchos no quieren sustituir la leña por el gas, que también debe ser una posibilidad. Entonces el objetivo pues es evitar la enfermedad en las mujeres y que se consuma menos leña. Entonces un programa muy bonito, está a cargo de la Secretaría de Energía, es parte del programa de justicia energética, entre otros. Vamos a estar ahí mañana y el domingo pues la clase nacional de boxeo. No voy a boxear, de una vez les aviso. No, vamos nada más a... No he podido entrenar, entonces. Pero sí vamos a dar ahí el banderazo de salida, si así le podemos llamar. Y pues la verdad va a ser algo muy bonito porque se ha hecho muy buen trabajo, como se informó aquí, y va a estar pues en muchísimas plazas del país, entonces para que puedan participar. Bueno, muchas gracias, vamos con Suave Patria. Con su permiso, Presidenta. Xostá, desde Palacio Nacional. Les acabo de saludar en Cuique Itom, es la lengua seri, la que se habla en la comunidad de Xocaix, Punta Chueca, del estado de Sonora. La belleza de nuestra tierra mexicana está en cada rincón del país. En un lugar donde se unen el río y el desierto, el entorno natural es la fuente de inspiración de un grupo de mujeres que pasan horas, meses, inclusive años, trabajando en creaciones muy delicadas. Las abuelas, madres e hijas han transmitido el conocimiento de esta técnica milenaria. Ellas tejen sus vivencias y sueños con las manos, mostrando a México y al mundo la vida del pueblo Comcac. Si me lo permite, Presidenta, las y los invito a ver la siguiente cápsula. La cestería es un trabajo artesanal de la comunidad Comcac. Es como un reto hacer y para mí es como una terapia. Algunas piezas que hice o lo que hacemos las artesanas, te llega como un sueño, los diseños, o a veces viendo en nuestras cuevas sagradas, ahí también sacamos los diseños. Pues este trabajo es un trabajo que hacían nuestras abuelas, nuestros antepasados. Pues nosotros tratamos de seguir esta tradición en memoria de ellas, de nuestras abuelas. Es un proceso muy laborioso y para hacer uno de un tamaño mediano, pues como unos 6 meses para terminar una canasta mediana. De que cuando se termina una canasta grande o un plato como de ese tamaño se tiene que hacer una ceremonia, puede ser en honor a la artesana o pidiendo protección de nuestros antepasados para la artesana. Tratamos de compartir el conocimiento con la gente pues más joven o los niños para que este trabajo o esta tradición se quede por más tiempo y que no se pierda la tradición de nosotros. Pues yo me siento muy orgullosa de
de pertenecer a mi pueblo, que es el pueblo Concac de Pontachueca. Pues la mayoría de las mujeres de aquí pues somos muy trabajadoras y tratamos de sacar adelante nuestras familias con nuestro trabajo. Concac es en lo que atano coasaka masi tasaka que masi ya rega algo como perro a mais que cerca saque meta. Wow, todo lo que nos da nuestra madre tierra. La cestería es un conocimiento ancestral que refleja un entorno árido, pero muy bello. La cestería Concac es de las mujeres y cada pieza lleva muchísimas horas de paciencia, reflexión e imaginación. Todas las artesanías de México, como hemos visto, son una protección para que nuestros pueblos originarios no sean olvidados jamás. Las mujeres Concac siguen de pie y trabajando por sus familias. Cuando veamos una pieza hecha a mano, recordemos que en ella se encuentran los sentimientos más profundos, combinados con siglos de historia, pero sobre todo, la grandeza cultural del pueblo de México. Ajá, Tipe. Muchas gracias. Muchas gracias.